Eh, entonces, cambiar una conducta, como el hecho de decir, bueno, voy a comer esas 5 porciones de frutas y verduras al día, implica un esfuerzo, implica una responsabilidad, implica una concientización muy importante de qué es lo que me está haciendo bien para la salud. No estar pensando si estoy en un festejo, si estoy en un casamiento en donde tal vez en todo el día no voy a comer porque a la noche me voy a dar la panzada que voy a tomar y comer a lo mejor por 2 o 3 días. Nuestro organismo no reconoce eso. Nuestro organismo lo que reconoce es la incorporación de nutrientes, de macronutrientes y de micronutrientes. Entonces, tenemos que tratar de nuestra conducta también compartirla con nuestras necesidades nutricionales. E informarnos, y no informarnos por la publicidad, porque la publicidad nos vende productos ultraprocesados, nos vende productos mágicos, por eso que está muy bueno esto de la concientización de una huerta, porque tenemos que volver a pensar en los productos naturales. Mientras más cerca estemos del lugar donde fueron producidos, más sanos y más saludables van a ser para nuestra salud. Voy a aclarar un poquito algunos términos, porque a veces algo tan sencillo genera confusión. Cuando nosotros hablamos de los alimentos de origen vegetal, estamos hablando de semillas, que pueden ser los cereales, las legumbres, los frutos secos. Cuando hablamos de las frutas, hablamos de los frutos comestibles, de las plantas que se cultivan en las huertas. Y después tenemos las hortalizas, que son las partes comestibles de las plantas que se pueden también cultivar en las huertas. Es decir, que en las huertas cultivamos frutas y hortalizas y mucho más difícil las semillas. Pero también se puede cultivar. Podemos cultivar chauchas, podemos cultivar algunas semillas, algunas cereales y sobre todo algunas legumbres. A veces utilizamos el término verduras. Verduras es un término popular, común, pero originalmente viene de lo verde, aunque podemos usarlo indistintamente como hortalizas. ¿Por qué hago aclaración con respecto a los términos? Porque lo que me interesa después es conocer qué composición tienen las verduras y o hortalizas y o frutas. Bueno, yendo un poquito a la composición química que tienen las frutas y las verduras, primero tenemos que saber cuáles son los nutrientes que tienen todos los alimentos. Que tenemos hidratos de carbono, proteínas, lípidos o grasas, vitaminas, minerales y agua. Hay una premisa fundamental que es: no existe un alimento que tenga todos los nutrientes. El único alimento perfecto es la leche materna, y que sirve para el recién nacido hasta un determinado tiempo, hasta los 6 meses de edad, como único alimento. Después, prácticamente no existen ningún alimento que podamos decir que tengan todas las vitaminas, todos los minerales, en absoluto. Por lo tanto, una premisa fundamental es tener en cuenta 2 palabras, que es la variedad y el equilibrio, ¿sí? Mientras mayor es la variedad, mayor va a ser el equilibrio que vamos a encontrar en cuanto a los requerimientos de cada uno de los nutrientes que nombré recién. Es decir, nosotros tenemos requerimientos de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos, de cada una de las vitaminas en diferentes cantidades, tantos miligramos de vitamina A, microgramos de vitamina A, de E, K, B1, B2, B6, biotina, etc. Todas esas cantidades debemos o deberíamos incorporarlas todos los días de la vida. ¿Y cómo lo logramos? Solamente con la variedad. No hay otra forma. Lamentablemente, como nuestra cultura alimentaria está atravesada por
esa conducta que vamos aprendiendo en la familia. Si en la familia no se cocinaban verduras, es difícil que después, cuando somos adultos, cocinemos verduras o preparemos verduras. Siempre cuento yo que mi abuela me pelaba las uvas pensando que así eran mejores, más ricas, sí, porque la verdad que la pulpa de la uva era muy simpática y en realidad estaba desperdiciando un principio nutritivo que es la fibra dietética que está en la cáscara de la uva, en la piel de la uva, que aporta muchos nutrientes que los desperdiciamos. Bien. Bueno, volviendo a la composición nutricional de las frutas y verduras. En cuanto a hidratos de carbono, hay una amplia variedad en cuanto al contenido y en realidad se diferencian las frutas y las verduras, se clasifican de acuerdo al contenido de hidratos de carbono, pero no tienen grandes cantidades, excepto la papa, el maíz, la mandioca, que pertenecían al otro grupo. Pero las frutas y verduras en general aproximadamente van del 1 al 6% de hidratos de carbono. Las frutas del 1 al 8%, con la diferencia que tienen hidratos de carbono simples, por eso es que son dulces. No quiere decir que mientras más dulce, más cantidad de hidratos de carbono, sino que tienen ciertos hidratos de carbono que le dan dulzor, que tienen el poder de edulcorar. Bien. Proteínas, prácticamente nulo. Lípidos, prácticamente nulo, las frutas y las verduras. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Y lo que tienen son los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales que en la alimentación cotidiana normalmente escasean. Son las vitaminas y minerales, esos elementos orgánicos e inorgánicos, que no aportan energía, pero que son fundamentales para regular el metabolismo. Son fundamentales para, por ejemplo, en el caso de la vitamina D, para fomentar la absorción del calcio. Fundamentales como antioxidantes, para evitar o alejar la excesiva producción de radicales libres. Y así cada una de las vitaminas y cada uno de los minerales con sus funciones. Es muy probable que nosotros por día no consumamos la cantidad de vitaminas y minerales que corresponden. Y el problema está en que la deficiencia se va a venir a notar después de un largo tiempo. Las deficiencias de vitaminas y de minerales no se notan al día siguiente o a los 2 días ni a la semana. Se notan luego de un cierto tiempo y empieza a sentirse esa sensación de astenia, de decaimiento, de falta de fuerza, la piel se torna seca, escamosa, caída del cabello, el cabello son signos y síntomas inespecíficos. Entonces, como no nos podemos estar haciendo un análisis día por día, a ver si estamos consumiendo si estamos consumiendo todas las vitaminas y los minerales, y aparte que los análisis bioquímicos son bastante sofisticados para valorar esto, tenemos que hacerlo desde el otro lado. Saber cuánto tenemos que consumir de frutas y verduras para garantizar que en nuestro organismo esté ingresando la cantidad suficiente de vitaminas y de minerales. Por el otro lado, entonces, frutas y verduras como fuente fundamental de vitaminas y minerales. Y algo a tener en cuenta, muy importante, que es todas aquellas frutas y verduras que pudiéramos consumir con cáscara o con las semillas, multiplican exponencialmente el contenido nutricional. ¿Qué significa esto? Que justamente por nuestros hábitos alimentarios y nuestra cultura, muchas veces descartamos la cáscara del durazno, la cáscara de la manzana, la cáscara, las semillas a ver, no le voy a decir las semillas de la frutilla porque las comemos, pero las semillas de la uva,
Y ahí están centrados, y en el caso de las verduras, por ejemplo, la papa, por suerte ahora ya está como de moda consumir las papas con cáscara, pero todo aquello que le saquemos en cuanto al exterior, perdemos nutrientes. Y ahí está muy importante el tema de la huerta, porque lamentablemente los controles no son suficientes de todos los pesticidas, todos los, no me sale la palabra, bueno, los estimulantes del crecimiento de las plantas y todos aquellos factores o sustancias agroquímicos que se les agregan para que tengan mejor color, para mayor producción, para que no tenga ni un solo gusanito, para que no tenga ninguna mancha, todo eso va en detrimento de la salud. Ojalá nosotros cuando vemos un producto orgánico no lo tenemos que ver perfecto, al contrario, lo podemos ver con alguna manchita, con algún gusanito, porque justamente no está protegido artificialmente con todos estos productos. Y desde el punto de vista nutricional también nos beneficia enormemente, porque no estamos consumiendo, por llamarlo de alguna manera, productos contaminados con todos esos agroquímicos que no existen demasiados controles. Entonces, tenemos que hacer, sobre todo cuando lo que les estoy yo fomentando, que es consumir con cáscara. Si no, tenemos que agarrar un cepillito y cepillar las manzanas, cepillar las naranjas, cepillar las papas, cepillar el zapallo, y porque justamente para poder sacar la mayor cantidad posible de estos agroquímicos que muchas veces ya son imposibles de extraer. Y por el otro lado, que como fuente de nutrientes, las cáscaras y las semillas aportan fibra dietética. Por día debiéramos consumir por lo menos 30 gramos de fibra dietética, que también es un nutriente que aleja las enfermedades crónicas no transmisibles, porque tiene muchos efectos en el organismo y está presente en las cáscaras y en las semillas, también en la pulpa, pero tenemos fibra soluble, tenemos fibra insoluble, que desde el primer momento nos genera mayor masticación y eso hace que no comamos tan rápido. Por el otro lado, la fibra insoluble se hincha y absorbe mucha agua en el estómago, por eso genera saciedad. Y luego en el intestino favorece el peristaltismo, favorece la evacuación, evita la diarrea y además tiene un montón de otros beneficios, como es absorbe el colesterol, es decir, permite que esa recirculación del colesterol a nivel del intestino sea más fácilmente evacuable. Y por el otro lado también disminuye la curva de tolerancia a la glucosa, entonces tiene, además que previene de enfermedades como diverticulitis, cáncer de colon, hemorroides, justamente por ese efecto de aumentar el peristaltismo y evitar el estreñimiento. Ojalá consumiéramos más cantidad de fibra, y esto significa productos integrales, como lo dice la palabra, íntegros, con todo, con cáscara, con semilla, sin necesidad de estar agregando, digamos, suplementos nutricionales que muchas veces se compran en la farmacia para poder evacuar diariamente. Ojalá pudiéramos evacuar cada vez que tenemos una comida principal, pero el estrés y la vida cotidiana nos hace que muchas veces esto no suceda. Y en realidad es sacar al exterior aquello que ya ha sido utilizado y lo que no es utilizado. Bien. Y también agregar, con respecto a la composición química, digamos,
lo que se puede decir la vedette de las frutas y las verduras, que son los fitoquímicos. Son elementos que además de las vitaminas y minerales se lo consideran no nutrientes, depende de la bibliografía, bueno, es variado, pero los fitoquímicos son sustancias fisiológicamente activas que igual que los macro y los micronutrientes que nombré anteriormente, cumplen beneficios para la salud y alejan las enfermedades crónicas no transmisibles. Son muchos los estudios epidemiológicos que demuestran que una dieta rica en frutas y verduras, justamente por el contenido de los fitoquímicos, aleja todo este grupo de enfermedades no transmisibles, especialmente el cáncer. ¿Y los fitoquímicos qué son? Son elementos que son propios de los alimentos. Por nombrar alguno, tenemos los terpenos como los carotenoides, los fitoesteroles, los fenoles. Ahora que ha salido a la popularidad de la quercetina, que supuestamente, digamos, generaría una protección contra el COVID-19, porque mitiga las situaciones de alergia, de inflamación, de los radicales libres, virus, tumores, úlceras. Bueno, fíjense si pueden googlear un poco sobre la quercetina. Hay una catarata de diferentes tipos de fitoquímicos que dan lugar a lo que también, no sé si habrán escuchado nombrar alguna vez, los alimentos funcionales. Y esto, del único lugar que podemos garantizar su obtención es de una huerta orgánica. Porque lamentablemente, vuelvo al principio, no podemos garantizar qué composición química hoy día tiene una fruta o una verdura de una verdulería o de un supermercado. No podemos garantizar. Los controles en nuestro país son bastante vagos, son bastante leves. Entonces, por eso, mejor lo producimos en casa y ahí podemos saber realmente qué es lo que estamos consumiendo. Con respecto a los fitoquímicos, no les dije mucho sobre las funciones, pero fundamentalmente podríamos decir que promueven o favorecen o son anti-envejecimiento. El resveratrol, que está en la uva, que está en el cacao, que está en las moras, en las frambuesas, que se puede consumir como suplemento alimentario, pero que nunca va a ser igual el efecto cuando consumimos uva o vino, en última instancia. Porque en el caso de los fitoquímicos, cuando el alimento que lo contiene en cuanto a la absorción, la distribución y el metabolismo va a ser óptimo cuando lo consumimos con el alimento, no cuando lo consumimos con el suplemento. Entonces, por eso es que tenemos que volver a los productos naturales, a los productos producidos en la medida que se puedan a partir de una huerta, por ejemplo. Y bueno, tengo mucho para hablar, pero no lo voy a hacer tan eterno. Quiero terminar para generarles una inquietud, que es, bueno, ustedes todos conocerán lo que es la fast food, que son las comidas rápidas, justamente las comidas ultraprocesadas, en donde la materia prima la desconocemos prácticamente, porque no sabemos el origen, pero sí sabemos que tiene buen sabor, buen color, que son atractivos, que tienen buena consistencia, pero que en el fondo la cantidad de nutrientes seguramente que no es la que necesitamos en nuestro organismo. Está saturada de grasas de tipo saturado, de sal y de azúcares, que son los que estimulan nuestro paladar. Y entonces la inquietud es justamente que ustedes puedan ver de qué se trata esta corriente que existe desde hace
unos 20 años o un poco más, que es slow food. Es justamente volver al tipo de alimentación que se llevaba antes. Parece que la industria en el campo de la nutrición no nos ha favorecido demasiado. La industria en muchos casos nos vende productos que no son necesariamente saludables. Esta corriente slow food que se generó en Italia ya, digamos, ocupa en muchos países esta corriente en donde hay gente que la promociona, y es volver a la comida más tradicional, de productos más naturales, productos con condimentos que nosotros les agregamos en nuestra cocina, no que ya vienen incorporados y que no sabemos de qué se trata. Bueno, termino aquí, y solamente, seguramente acá hay muchos estudiantes de medicina, nombrar a Hipócrates, médico griego de 460 años antes de Cristo, nacido en aquella época, tantos años atrás, que decía que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Creo que hoy día esta frase es prácticamente tan vigente como hace tantos años atrás. Bueno, les agradezco haber estado en este Meet y haberme escuchado. Espero que les haya sido útil, y si alguien me quiere hacer alguna pregunta, doy por terminada mi charla. Bueno, Rosana, te agradecemos muchísimo por darnos tu charla, la verdad muy nutritiva. Y ahora queríamos pasar a hacerte un par de preguntas que pudimos recolectar en los mensajes que estamos mandando. Para Bien. empezar, nos preguntaron si las verduras son mejor crudas o cocidas. Bien, esa me encantó esa pregunta, porque eso lo tendría que haber dicho. Muy importante. En las verduras, como les dije, las dos BD fundamentales son las vitaminas y los minerales, y los fitoquímicos también. Las vitaminas fundamentalmente son afectadas por el calor, por los ácidos, por los álcalis, por el tiempo de cosecha, desde que transcurre hasta que está en nuestro plato, y los medios de cocción. Entonces, en cuanto a las vitaminas, si nosotros queremos conservar las vitaminas, tenemos que consumir los alimentos preferiblemente crudos. Y si son cocidos, que sean con el menor tiempo de cocción, con la menor troceado y con la menor cantidad de agua. Porque salvo que, por ejemplo, si vamos a hacer una sopa, está bueno que la subdividamos a cada uno de los productos lo más pequeño, porque vamos a enriquecer el caldo de cocción. Porque muchos productos solubles, sobre todo vitaminas y aún los minerales, van a pasar al medio de cocción. En cambio, los minerales no se alteran ni por cocción, ni por refrigeración. Entonces, en ese caso, sí pueden pasar al medio, ¿sí? Pero son las vitaminas las que se pierden. Buenísimo. Bueno, gracias. La siguiente pregunta. ¿Recomendás usar vaporiera antes que una olla con agua? Absolutamente, absolutamente. Mientras menos agua se use, por supuesto que también el medio de cocción puede ser la fritura, pero obviamente por una cuestión de las transformaciones que sufren los aceites con la alta temperatura, y además por el agregado enorme de lípidos en un plato de comida con una fritura, prefiero el hervido o en este caso la cocción a vapor. La cocción a vapor sería la ideal de todas. Buenísimo. Bien. Ahora la siguiente. ¿Qué frutas y verduras deberíamos comer más frecuentemente? Y si en exceso las frutas y verduras son perjudiciales. Bien. A ver, yo no podría decir, ¿qué frutas y verduras? Lo primero que les dije, no hay ninguna fruta y verdura que sea de mejor categoría que otra.
No. Sería eterno una charla si yo me pusiera a analizar nutricionalmente cada fruta y verdura, porque cada una tiene su particularidad. Por eso es que la variedad es fundamental para lograr el equilibrio. Lamentablemente, cuando nos vamos poniendo viejos, vamos haciendo todo lo contrario de lo que deberíamos hacer, porque vamos haciendo dietas monótonas. Es decir, empezamos a dejar esto, no, porque esto es muy duro, no, porque esto me hace doler la panza, no, porque esto, y vamos terminando nuestra vida, en vez de consumir la variedad, hacemos todo lo contrario. Esa es una premisa fundamental, variedad. No es todos los días banana, no es todos los días apio. Tenemos que hacer un esfuerzo porque, a ver, habitualmente hacemos ciertas preparaciones y decimos, no, eso no sé cómo prepararlo. Hoy día con la web es imposible no saber preparar algo, desde el cuscús, desde una chaucha, de que podemos, la versatilidad de productos que podemos elaborar con las frutas y las verduras. Así que yo recomiendo consumirlas todas, pero fundamentalmente las de estación, porque son aquellas que nos garantizan un producto nutricionalmente mejor. Perfecto. Bien, ahora vamos a un tema bastante controversial, que son los vegetarianos y vegetarianas. ¿Cómo se hace para poder suplementar el hierro necesario, que en caso de no ser vegetariano se puede conseguir en las carnes rojas principalmente? ¿Cómo sería en el caso de un vegetariano? Bien, me gusta haber escuchado vegetariano y no vegano, porque bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con la conducta vegetariana. Si bien están los frutarianos, hay una cantidad de macrobiótica, hay una variedad pero enorme de tipos de dietas y conductas dietantes. En el caso de los vegetarianos, la historia nos muestra que personas muy longevas han sido vegetarianos y totalmente saludables. Bien. Por un lado, en el caso del hierro, que es, diría, uno de los nutrientes más importantes que hay poca cantidad y poca absorción cuando es de origen vegetal, porque es hierro NOEM, tenemos que favorecerlo consumiendo, por ejemplo, perejil, lentejas, berros, espinaca, acelga, con jugos de naranja o alimentos ricos en vitamina C, porque la vitamina C aumenta la absorción del hierro. Entonces, y aparte el organismo que siempre trata de equilibrar, aumenta la absorción en los vegetarianos. Pero lo único es que debiéramos hacernos análisis de hematocrito un poquito más seguidos que los que son omnívoros. Bien, bien, bien. Muchas gracias. Ahora, a seguir, quisiera hablar de los diabéticos. Si tienen algunas limitaciones, si tienen algunas diferencias en el modo de comer variedad de frutas y verduras. Sí, sí, los diabéticos es un tema. Es un tema, pero que actualmente, por suerte, ha habido una vuelta de página bastante importante, porque antes a los diabéticos se les prohibía, que es una palabra espantosa, desde el punto de vista de la nutrición. No se puede comer papa, no se puede comer azúcar, no se puede comer fruta, frutas dulces, la banana prohibida. Bueno, ya eso por suerte ya está descartado y ya hablamos desde hace bastante tiempo con sistema de intercambios, es decir, podemos consumir frutos dulces de acuerdo a lo que sea la composición de todo el almuerzo, de toda la merienda o de toda la colación, siempre y cuando esté de la mano de la fibra, porque la fibra es la que va a hacer que la curva de glucosa sea más aplanada. Entonces, ¿pueden comer frutas? Sí pueden comer fruta, pero lo que tienen que evitar son los jugos y las cantidades y qué porciones de fruta. ¿Se puede comer una banana? Sí, en una ensalada de fruta, donde a lo mejor tenga unos trozos de banana, no una banana ecuatoriana que pese 250 gramos.
porque hay que valorar las cantidades de hidratos de carbono de cada uno de los alimentos que componen la comida. Perfecto. Bien, y para terminar, la última pregunta, que tal vez es un poco extensa, pero que también he hecho, a ver si la podrás responder, que ¿cómo se pueden reducir los triglicéridos? Ay, los triglicéridos. ¿Escuché bien? Triglicéridos. En los niveles de triglicéridos, Bien. altos. Ay, los triglicéridos. Bueno, es decir, no lamentablemente, por suerte, los triglicéridos, el primer alimento que hay que descartar es la sacarosa, esto es el azúcar, que es el nutriente del azúcar es la sacarosa, que es un disacárido, un hidrato de carbono simple, y todo lo que lo contenga. Es decir, si no puedo consumir sacarosa o azúcar, no puedo consumir golosinas, no puedo consumir mermeladas, no puedo consumir helados. Lo primero que tengo que evitar, sobre todo, son todos aquellos alimentos a los cuales le han agregado azúcar. Cambiando con el tema de los diabéticos, en realidad como come un diabético, que por supuesto que también tiene que evitar el azúcar, es como deberíamos consumir todos los que no somos diabéticos. Y en el caso de los triglicéridos, por supuesto, tratar de alejar en la medida que se pueda las grasas saturadas. Las grasas saturadas que están fundamentalmente presentes en los alimentos de origen animal, en la yema del huevo, en la manteca, la crema de leche, los quesos. Por supuesto, cuando estamos hablando de los quesos duros, los quesos como el parmesano, el tivo, el gruyère, no así los quesos untables que pueden ser descremados o semidescremados, la leche semidescremada, ahora tenemos hasta la leche 0% de lípidos. Y, por supuesto, el ejercicio físico. El ejercicio físico va de la mano, por eso cuando vieron las guías alimentarias de la República Argentina, también se les agregó, porque igual que Estados Unidos, agregó como una escalera con una persona subiendo, porque la nutrición va de la mano de la actividad física. Es decir, la salud no la podemos lograr ni con nutrición, buena nutrición sola, ni con ejercicio solo, sino los dos de la mano. Perfecto. Bueno, Rosana, te agradecemos muchísimo, tanto por la charla como por las respuestas, que han sido muy claras. Y quería dar la palabra a mi compañero Francisco, que va a hacer un par de preguntas que quedaron colgadas para Nicolás. ¿Estás Bueno, ahí? muchas gracias. Nada, muchas gracias Rosana por toda la información, especialmente de los triglicéridos para mí porque me dieron altos hace unos meses, pero bueno. Nico, no sé si está ahí. Sí, acá estoy, Fran. Habían quedado unas preguntas que hicieron los chicos. La primera dice que qué podemos hacer en caso de fríos, heladas o lluvias abundantes. Bien, en el caso de fríos o heladas, hay varios sistemas. Se puede pensar en poner tela antihelada o se puede pensar también en hacer algunos túneles. Hay mini túneles, hay micro túneles, hay naves grandes. Ahí depende de la capacidad y también del contexto en el que esté. Y primero que nada, muchísimas gracias por la charla, estuvo buenísima. Yo les quería recomendar un canal de YouTube, perdón que tire el fardo para otro lado, que se llama Cosas de Jardín. Que bueno, la verdad que pone muy buen contenido y si quieren empezar a hacer una huerta, es un buen lugar para ir a investigar. Tiene muchos videos, me gusta mucho cómo explica y tiene como una buena base. Hay veces que veo algunos videos y digo, uy, estos son medio. Pero él es como muy, muy bueno sus videos, y así que si quieren, están mucho mejor explicados, se toma todo su tiempo para hacer los videos, mostrarlo bien dinámico. Creo que va a ser más nutritivo que quizás lo que yo les puedo transmitir hoy.
Entonces, lo que yo quería es como despertar esas ganas de hacer y compartir un poco mi experiencia. Pero sí, hay unos métodos que son mini túneles con nylon. Nosotros en la finca estamos haciendo estos y nos dieron muchísimo mejores resultados que con la tela antihelada. Hicimos varios ensayitos sin tela antihelada, directamente ciertas plantas mueren con los fríos de acá de Mendoza, sobre todo en los inviernos. Con tela antihelada sobreviven, pero se ven resentidos, y con el nylon, la verdad que un espectáculo. ¿Hay alguna otra pregunta más? En caso de lluvias abundantes, no sé. En caso de lluvias abundantes, habría que generar un buen sistema de drenaje y tratar de poner alguna cobertura en el suelo para que no se erosione. Entonces, porque con las lluvias constantes es como la gota va impactando en el suelo y va rompiendo toda esta capa de fertilidad que son los primeros centímetros, y lo va lavando un poco el suelo. Entonces, tratar de cubrirlo primero que nada, y hacer un buen sistema de drenaje para que no se encharque el agua, ¿no? Entonces, totalmente distinto a lo que tenemos acá en Mendoza. Claro. Bueno, Joda, ahí gracias por el canal de YouTube, que lo vamos a ver. Otra pregunta dice, ¿cómo podemos armar huertas si vivimos en departamentos? ¿Qué recomendás vos? Y podemos usar ciertos recipientes, podemos usar cajones, podemos usar baldes. A mí lo que me gusta son los cajones y los baldes, optando, depende de qué es lo que querés plantar. Por ejemplo, los baldes de 20 litros andan muy bien para poner una planta de tomate, pimiento, de esas que son más grandes, y los cajones andan muy bien para cuando querés poner varias plantas de lechuga o algunas de acelga. También, por ejemplo, los baldes andan bien para lo que es zanahoria, tiene una buena profundidad, entonces te permite sacar buenas cosechas de eso. Esta en especial, o sea, es interesante, pero especialmente a mí porque tengo acá durazno y se me enfermaron todos los duraznos hace unos días. Dice, ¿cómo podemos erradicar las principales plagas en la huerta de la casa y si hay alguna forma natural de hacerlo sin agroquímicos? Bien, para el tema plagas hay varios preparados. Uno que recomiendo que anda bien es la tierra de diatomés, que no es para nada caro y no es nada tóxico, y funciona bien. Después tenés el jabón potásico, que también es un producto que podemos hacer nosotros o conseguir y anda muy bien. Sino también hay algunos preparados que se hacen con jabón blanco, que hay que tener un poco de cuidado con ese preparado porque es a base de sodio, entonces como podemos usarlo en casos puntuales, pero si usamos en exceso podemos terminar salinizando. Como el sodio también es un poco nocivo para las plantas, puede generar problemas, pero si es muy puntual podemos hacer ahí una dilución sería buscarlo. No sé bien las dosis, lo que yo uso es jabón potásico más que nada y tierra de diatomeas, pero hay varios preparados. Y también para evitar plagas, lo ideal es generar un equilibrio biológico, porque las plagas, se denomina plaga cuando pasa un cierto nivel de población. Yo capaz que puedo tener una cantidad de pulgones que no me generan un daño muy grande en el sistema, pero cuando pasa cierto nivel de población ya empieza a notarse mucho más los daños. Y entonces, bueno, si nosotros tenemos una buena cantidad de diversidad, de flores, de nichos para que estos insectos benéficos pasen los inviernos, vamos a lograr que los niveles no sobrepasen, los niveles de la población no sobrepasen excesivamente estos, para que no nos generen tantos daños económicos.
Se me pasó que teníamos una planta de ají y se llenó de pulgón y había leído que ponerle jabón blanco. Y nada, el pulgón empezó a matar la planta y después le puse jabón blanco una banda, no sé por qué, se murió el pulgón y el jabón blanco mató la planta, así que se murió igual. Claro. Pero, Sí, lo que pasa es eso. En cambio, por ejemplo, si uno consigue jabón potásico, lo puede hacer, además de controlar la plaga, sirve como fertilizante, porque a diferencia del sodio, que es nocivo, el potasio es un elemento esencial que te sirve para el llenado de los frutos. Entonces, es como fertilizás a la vez que controlás la plaga. joder. Bueno, la última pregunta es, para una huerta flotante de 3 pisos, ¿qué profundidad más o menos de tener cada piso? Y si el piso puede ser de chapa. No sé si... Huerta flotante. La verdad que no sabría cómo responder esa pregunta. No he tenido experiencia en huertas flotantes. No, no sé si habla de hidroponía, ¿sería? No, desconozco. la verdad que Discúlpame, ni idea, ni idea. eh, y también, quizás si es una huerta tipo elevada, va a depender de lo que quieras cultivar, la profundidad que tenés que darle. Pero bueno, no sabría cómo responder la pregunta. Yo tengo una que es mía la pregunta, o sea, me hizo nadie, pero yo había leído o sea, que la semilla, ponen la semilla del ají, que son muchas semillas, es una técnica que ahora pones en agua, las semillas que están abajo son las que realmente sirven y las que flotan son las que no hay que desecharlas. ¿Puede ser o es medio Sí, raro? hay veces que eso es así, las viables te pueden ir al fondo. Eh, y también con el pimiento y el ají, hay veces que cada especie necesita como ciertas condiciones de humedad, temperatura, hay algunas que necesitan más calores para poder germinar correctamente. Entonces, yo ahí voy a compartir, le he pasado a Lucas unos PDFs donde está como, uno desde el INTA está bien detallado cada especie, cómo conviene cultivarla, a qué distancia semblarla, trasplantarla, las labores. Y también está el otro que es justamente de este método biointensivo de cama profunda, que te lo explica súper detallado y ahí hay varios dibujos y la verdad que están muy bien explicados en estos PDF que son unos libros que le he pasado a Lucas. No sé si vos los puedes compartir, Lucas. Bueno, creo que eso fueron todas las preguntas. Te quería agradecer por todo, Nico, y a Rosana por las charlas y la verdad que estuvieron muy buenas, muy interesantes. Así que nada, no sé si quieren aportar algo los chicos. No se escucha, Lucas. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Bien, bueno, no todo tiene que ser más. Bueno, básicamente quiero agradecer a Rosana, a Nicolás. Fue excelente la charla, la gente le ha gustado bastante. También quería, especialmente a Rosana, ya que le avisamos muy sobre la hora y se puso a la 10. Muchísimas gracias. Al Colo también. A la Barbie. Quería comentar que el proyecto está marcado salimos aprobados por la universidad, por el Fondo de Iniciativas Estudiantiles. Ahí hubo gente, estuvo Ana. También me dijo que les agradece la charla, les gustó mucho. Nada, vamos a comentar también de que en noviembre más o menos vamos a dar otra charla de lo que es la huerta, para ver si arrancamos las huertas nosotros y también para mostrar un poco, digamos, la semilla que se plantó hoy y ver los frutos que nos va a dar. También, aprovechar a agradecer a Fran también por sus experiencias, que hace no solamente hacer las preguntas de las otras gente, sino las propias, que bastante, le sacamos mucho provecho a todos estos lugares y más que con personas tan capacitadas como vos, Nico, como Rosana, que, se han tomado el tiempo. Yo sé que están trabajando, tienen un montón de cosas y se toman un sábado a la tarde, tarde-noche, que pueden estar con su familia o descansar a instruirnos un poco a nosotros, a ayudarnos a mejorar
nuestra, nuestra vocación. Y nada, eso la verdad que lo recontra valoro y se los agradezco. Bueno, y también quiero agradecer a la gente del proyecto que ha participado, también lo dije, a Barbie, a Liz, que se tuvo que ir, a Vale, al Juanma que graba. Esta charla va a estar para todas las personas que así lo deseen en nuestro canal de YouTube. Y nada, ahí vamos a enviar los libros que mandó el Nico por mail con los certificados. Anótense, por favor, las personas no se hayan anotado. Y nada, muchísimas gracias. No sé si alguien más del equipo quiere agradecer y si quizás si me olvidé a alguien que me disculpe, pero siempre la verdad que se ponen a 10 y nada, los quiero. Así que más que un grupo voluntario, somos un grupo de amigos. Así que bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo más. Si no, vamos por finalizar la charla.